información sobre la calidad del agua y que sea la más reciente posible, y ver cómo las autoridades nacionales pretenden dar salida a este tema para que haya un agua limpia y segura para los ciudadanos, sean pocos o sean muchos, pero el agua no es algo, no es una materia prima o algo que no necesitamos, lo necesitamos. ¿Podemos hacerlo así, les parece? ¿Todos de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo así. Y seguimos con el siguiente punto en el orden del día. ¿A que no se lo creen? Español también, una petición española sobre la gestión del río Tajo. Tajo, pronuncia la presidenta. Tajo, sí, la cuenca del Tajo. La señora Ballina la había pedido, así es que le puedo dar a la señora Ballina directamente la palabra, si le parece. We have the petitioners. Ah, están los peticionarios, me dicen, perdonen. Perdón. Es que he leído lo que no tocaba. Rosa Eugeni Pietro Ruiz y Miguel Ángel Sánchez Pérez. Bienvenidos a esta comisión parlamentaria y todo oídos. Adelante, tienen la palabra ustedes. Muchísimas gracias, señora presidenta. Lo primero de todos, queremos dar las gracias porque se nos haya invitado a este comité para poder explicar la situación límite en la que se encuentra el río Tajo. También queremos contaros la indefensión que sentimos los ciudadanos ribereños. Vengo en representación de uno de los dos peticionarios, Daniel Martínez, coordinador regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha. Iniciamos esta petición en el año 2012, porque no teníamos plan de cuenca cuando ya nos estábamos pasando todas las fechas. En 2013 volvimos porque el plan de cuenca en el primer ciclo de planificación no marcaba caudales ecológicos. Hoy venimos porque el Gobierno de España, en septiembre del año pasado, ha puesto por encima del propio plan de cuenca un Real Decreto que ha sido pactado a espaldas de la ciudadanía, sin consultas públicas, y que deja la cabecera del río fuera del plan de cuenca. Es un Real Decreto que establece que el río Tajo nunca va a salir de los pantanos de cabecera más de 365 hectómetros cúbicos al año, reservando y legislando el 80% del agua limpia de cabecera para intereses privativos del Levante español. Hoy venimos porque ahora, en este mismo momento, el canal del trasvase que deriva el agua del Tajo a otros ríos españoles lleva 12 metros cúbicos por segundo, mientras que el río Tajo en la ciudad de Aranjuez lleva 6 metros cúbicos por segundo. Hoy venimos porque el Gobierno de España realizó de manos del señor Arias Cañete un plan de cuenca para salvar el expediente, pero buscando cómo hacer trampa para seguir incumpliendo la Directiva Marco de Agua. Hoy venimos porque el segundo ciclo de planificación que acaba de empezar en el Estado español no solo no mantiene los vicios que tenía el primero, sino que además los agrava. Ya solo tiene el control directo, el plan de cuenca, sobre el 20% de las aguas que van por debajo del trasvase. Hoy venimos porque el segundo plan de cuenca retrasa aún más las fechas de buen estado del cumplimiento del buen estado de las aguas. La situación de nuestro río es límite. Ahí la tiene. O hay agua para trasvasar al Levante español o hay agua para el propio río. Es el caso más obvio en Europa del incumplimiento de la Directiva Marco del Agua.
señores y señoras diputados del Parlamento Europeo, es el momento de una política de acción. Es el momento de decidir si realmente estamos con el medio ambiente o se está con los poderes económicos y privativos del Levante. Es el momento de dejar claro que al Parlamento Europeo le importa la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves. Y ahora, a ver si lo hacemos respetar. Los ciudadanos hispano-portugueses de la ribera del río Tajo venimos aquí a pedir el agua del propio río. Queremos un río Tajo vivo. Muchas gracias. Les paso al otro peticionario. Muchas gracias, presidenta. Siento que en España seamos tan pesados, pero yo creo que ustedes deberían preguntarse por qué estamos aquí tantos españoles y por qué venimos a pedirles ayuda. Aquí venimos porque no queremos que este río, que ustedes están viendo en las fotografías, esa fotografía de la ciudad de Toledo, Patrimonio de la Humanidad, pero que podemos hacer extensiva a Aranjuez, también ciudad Patrimonio de la Humanidad, un río que está completamente muerto, un río que es un colector de aguas residuales, porque, como comentaba mi compañera, gran parte del agua limpia de la cabecera de un río, que donde un río recoge sus recursos importantes, se va hacia un trasvase que, bajo nuestro punto de vista, no es acorde a determinadas directivas europeas, en este caso la de aguas, la de hábitat y la de aves, y que para el Gobierno de España tampoco lo es, porque el Gobierno de España ha remitido a la Comisión un plan de cuenca del Tajo, en el año 2014 aprobado, y acto seguido, unos meses después, mediante la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, ha modificado ese plan de cuenca y luego ha creado un Real Decreto específico para gestionar el trasvase. Es decir, aquí traen una cosa y luego cocinan otra en España para dejar el río como ustedes lo están viendo. Nosotros tenemos, además de esta petición como colectivo, tenemos planteadas ante la Comisión dos quejas a la Comisión en el año 2013, la 3.137 y la 3.724. Esta última, que se ha ampliado esta misma mañana con información adicional y, de alguna forma, como les decimos, estamos esperando a que nos den respuesta. El Gobierno de España sabemos perfectamente lo que hace. Es decir, como ven en esta fotografía, lo que viene por arriba son las aguas residuales que vienen de la Comunidad de Madrid y el río Tajo lo han convertido en ese hilo que ven ustedes abajo. Y eso lo santifica el Gobierno de España en un plan de cuenca que les remite a ustedes. Y bueno, nosotros, ciudadanos aguas arriba, tenemos que aguantar un río muerto, moribundo y con aguas residuales. No estamos hablando de usar el río ni para beber, porque no se puede, evidentemente, ni para regar, no hay agua, y lo que hay son aguas residuales, y mucho menos para bañarnos. El Estado español, el Gobierno del Partido Popular actual, lleva hasta el año 2027 el cumplimiento del buen estado de las masas de agua en el río Tajo, en este tramo. Es decir, les dice a ustedes que hasta el 2027, y ya veremos, no se va a poder alcanzar el buen estado de las masas de agua. Evidentemente, si a un río le quitas el agua limpia, es muy difícil que pueda alcanzar el buen estado. Nosotros, como dije hace ya 2 años, en esta misma comisión, les pedimos ayuda. Viendo que en España no se nos hace absolutamente nada de caso y que interesa más que el agua se vaya al Levante porque hay más votos y no se quede en las regiones del interior, les pedimos que, de alguna manera, se llame la atención del Gobierno de España en esta comisión, a la Comisión Europea las quejas y poco más nos queda. Es decir, estas fotografías que están ustedes viendo no son de los años 60 o los años 70, son fotografías actuales y no por episodios puntuales. Son episodios, un río que se marcha por estos tubos a 400 kilómetros a los desarrollos urbanísticos insostenibles del Levante y a los regadíos intensivos, y nosotros lo que queremos es simplemente recuperar esto que perdimos con este trasvase y con el aumento de los vertidos. Queremos simplemente que esto cambie y les pedimos acción, le pedimos
por supuesto, que esta petición siga adelante y les pedimos que esas quejas que hemos planteado con abundante documentación lleguen a algún sitio y que llamen la atención del Gobierno de España, porque los está engañando y con el nuevo plan de Cuenca lo va a volver a engañar. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Hemos recibido de la Comisión una respuesta detallada sobre todos los pasos que ha dado la Comisión hasta hoy en día. Y ahora, pues sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Lourdes Alvarríos. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la Comisión, a raíz de la queja que recibimos, abrimos un procedimiento de intercambio de información con las autoridades españolas. Desde principios del 2014 ha habido diversos intercambios. La última información que hemos recibido de las autoridades españolas la recibimos el pasado diciembre. Ahora tenemos ya toda la información disponible y, efectivamente, estamos evaluando si hay indicios de que se vulnere la legislación comunitaria, específicamente la Directiva de Aguas, la Directiva de Hábitats y Directiva de Aves. Por otro lado, en cuanto al plan hidrológico, lo comentamos ya en la reunión de diciembre de este mismo comité, debido a la adopción tardía del plan, que efectivamente no se ha aprobado el plan hasta abril del 2014, la evaluación de la Comisión está siendo finalizada ahora y el informe de la Comisión se va a publicar, esperamos, es el objetivo, en marzo de este año. El tema de la disponibilidad de agua en cantidad suficiente, en calidad suficiente para conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua y, cuando es relevante, el estado favorable de conservación de zonas protegidas, es un tema que es prioritario para la Comisión, es un tema que hemos mirado muy a fondo. También ya comenté aquí que en el proceso de evaluación tuvimos una reunión bilateral con las autoridades españolas, que fue el pasado noviembre, y les puedo asegurar que es uno de los temas que se trató en profundidad con las autoridades, pero no puedo dar más detalles sobre lo que vamos a publicar como informe de evaluación, que será en marzo. Lamento que no pueda ir más allá. Gracias. Gracias. Esta petición viene del año 2012. La respuesta más reciente de la Comisión es de julio de 2014 y siguen evaluando esto. Yo creo que lo ha explicado el por qué no se nos ha actualizado la información desde diciembre del año pasado. Pero bueno, ahora a ver quién quiere intervenir. Señor Gutiérrez, adelante. Sí, gracias, presidenta. Nosotros apoyamos desde el Grupo Socialista la petición de la Plataforma en Defensa del Río Tajo y Alberche. Yo soy precisamente de un pueblo ribereño del río Alberche, en su caso, de Escalona, y conocemos perfectamente la situación en la que se encuentran los dos ríos. Creemos que directamente se está vulnerando la Directiva Marco sobre el agua, porque no se garantiza ni un caudal suficiente en cantidad ni un caudal con la suficiente calidad que cumpla con los requisitos que nosotros nos hemos marcado, los requisitos mínimos que la directiva ha marcado para el agua en toda Europa. Tienen que saber que estamos hablando de una petición con un gran apoyo social en las comarcas ribereñas. La Plataforma en Defensa del Río Tajo y del Alberche aglomeraron a la inmensa mayoría de los ayuntamientos, a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales, a la inmensa mayoría de las organizaciones políticas, reclamando simplemente un caudal suficiente que se establezca en determinados puntos estratégicos, un caudal mínimo, un caudal ecológico que garantice la sostenibilidad medioambiental del río, tanto del Tajo como del Alberche, y también un caudal suficiente y mínimo en los embalses de cabecera desde donde se trasvasa el agua hacia otra cuenca geográfica, algo que es muy llamativo desde el punto de vista europeo porque no se suele dar en ningún otro Estado miembro. Por lo tanto, creemos que se ajusta, y es verdad que el nuevo plan de cuenca que se ha aprobado y que se está evaluando no garantiza esas dos cosas. No garantiza ni el suficiente caudal para la sostenibilidad del río, ni se resuelven los problemas de calidad del agua. Creemos que es necesario mantener abierta esta petición.
fundamentalmente a esperas de que en el mes de marzo la Comisión Europea haga su informe público en relación al plan de cuenca del Tajo y, por lo tanto, evaluar con mayor profundidad el grado de incumplimiento que se está produciendo. Pero, en cualquier caso, creo que ahí se está produciendo realmente un grave problema político y un grave riesgo medioambiental que desde las instituciones europeas debemos resolver, debemos atajar y nos debemos de poner en marcha. Por lo tanto, reitero que desde este grupo apoyamos la petición, apoyamos que se mantenga abierta y, por lo tanto, apoyamos que también se insten a resolver de manera inmediata estos graves problemas medioambientales que también son sociales y económicos. Muchas gracias por su aportación, señor Gutiérrez. Me gustaría decirles una cosa. Hemos intentado no politizar las peticiones y las peticiones individuales. Esta es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y cada grupo político es igual de responsable a la hora de escuchar a los peticionarios y sacar las conclusiones. Así es que no politicen este tema, por favor, porque es que creo que perdemos todos haciendo eso. Perdemos mucho poder en el trato futuro si hacemos eso. Pues ahora tiene la palabra la señora Ceballos. Gracias, presidenta. Y pienso que es muy triste ver estas fotos con el río con tanta espuma, con el río con tantos peces muertos. Y es verdad, en los años 70 era el caso en casi toda Europa. Vimos las mismas imágenes. Y debería ser cosa del pasado, porque deberíamos haber aprendido. Y entonces lo que pienso aquí en la respuesta de la Comisión, en la primero es que no se encuentran digamos, evidencias concretas de que haya alguna infracción de la ley. Pero después, en la segunda respuesta, que ahora vamos a evaluar, etcétera, etcétera, se va a hacer un estudio. Pero pienso que lo mismo que dijo la presidenta hace un momento, que hay muchos casos de España aquí. Y hay que pensar, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos casos de España, justamente, que llegan aquí? Yo sé que no todos llegan aquí. Hay muchas plataformas y mucho trabajo que se hace en España por diferentes organizaciones y comunidades, vecinos, etcétera, que no llegan nunca aquí. Pero según mi forma de verlo, hay poco respeto de parte de las autoridades para cumplir la legislación europea o la legislación nacional. Así que esto no es como una enfermedad, no es solamente un pequeño síntoma aquí, otro aquí, sino es como algo muy amplio y tenemos que tomarlo muy en serio esto. Yo espero que la Comisión pueda hacer algo muy importante en este aspecto y realmente mirar lo que está pasando en España. Y no solamente en España, porque hay otros países también, naturalmente, que no cumplen la legislación. Pero veo que con tantos casos tenemos un gran caso para resolver en España. Gracias. Albiol. Sí, señora Albiol. Gracias. ¿Qué pasa en el Estado español? Sería un poco largo de contar aquí. Pero ¿qué pasa en el Estado español con los ríos? Yo creo que sí que es un tema que tenemos que analizar, ¿no? Y resulta que en el Estado español el agua se ha puesto al servicio de los intereses privados, el agua se ha puesto al servicio de determinados intereses urbanísticos, de campos de golf, de urbanizaciones, de adosados o de parques de atracciones. Y resulta que estos intereses están por encima, o los gobiernos los han puesto por encima de la vida de nuestros ríos. Y ese es el gran problema que nos encontramos en el caso del Tajo y en otros muchos casos, ¿no? Nosotras lo que defendemos es que hay que garantizar el suficiente caudal para la sostenibilidad del río Tajo, que ni más ni menos, ¿no? Y además eso es acorde a todas las directivas europeas. Por tanto, entendemos que esta petición tiene que mantenerse abierta. Hace unas semanas vimos aquí una petición sobre el río Ebro en la que se hablaba de enviar una misión para ver lo que está, para ver en el terreno, ¿no? También hablábamos respecto al Guadiana. Bueno, pues podríamos aprovechar los recursos y si se hace algún tipo de misión, que esta misión pueda también ver in situ la situación del Tajo, ¿no? Y de todas maneras entiendo que la petición
bueno, se quedará abierta, puesto que ya ha dicho la representante de la Comisión Europea que hasta marzo no estará el informe de la Comisión, ¿no? Por tanto, entiendo que al menos hasta marzo se mantendrá abierta, pero